Gracia y verdad, Iglesia Cristiana. Te invitamos a que escuches con nosotros este estudio y que sea de edificación para tu vida. Pues bien, entonces comenzamos el día de hoy en primer libro de Samuel, capítulo 14, versículo 46, en donde Saúl, después de haber visto quién había pecado según él, la suerte cae sobre Jonatán, el pueblo libra a Jonatán de la muerte. En el versículo 47 dice que después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía, era vencedor. Esta parte es bien interesante porque es algo que Dios le había prometido, que él iba a vencer sobre los enemigos de Israel, no sobre sus enemigos meramente, sino sobre los enemigos del pueblo de Dios y por lo tanto los enemigos de Dios. Dios iba a cuidar al pueblo de Israel. Esa era la promesa también de Dios. Cuando el pueblo de Israel se arrepiente y dice, ¿qué hemos hecho al elegir un rey? Samuel le dice al pueblo de Israel de parte de Dios que Dios estará con ellos en medio de todas las situaciones, que no los abandonará. Y aquí vemos, ¿no? Saúl hace guerra en contra de todos los enemigos y se vuelve y es vencedor. Ahora, muchas veces nosotros medimos la bendición de parte de Dios a través del éxito en diferentes áreas de nuestra vida. Medimos la bendición de Dios a través del éxito laboral, a través del éxito económico, a través del éxito familiar, a través de diferentes formas de éxito exteriores, ¿no? Cuando la gente te dice, ay, qué bonita familia es la tuya, o cuando la gente te dice, oye, qué bendecido estás con tu trabajo, pero ¿qué pasa cuando tú y yo vemos que las cosas nos están yendo bien, pero sabemos que estamos mal? Y muchas veces tú y yo podemos decir, no pasa nada, Dios está bien conmigo, pero que tú estés bien físicamente, económicamente, en salud, no significa que estés bien con Dios. En este caso, Saúl es vencedor físicamente, pero en realidad él ha sido derrotado en la primer batalla que debía de luchar, que era la batalla al lado de Dios. Debería de estar obedeciendo a Dios, buscando a Dios, y es algo que él no ha hecho. Entonces, Saúl se siente protegido porque tiene victorias militares y piensa que es su propia fuerza. Versículo 48 nos habla de que Saúl reunió todo un ejército y derrotó a Amalec, libró a Israel de la mano de los que lo saqueaban. Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isuí, que también es conocido como Isboset, y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab, el de la menor Mical. Y el nombre de la mujer de Saúl era Ainón, hija de Aimás, y el nombre del general de ese ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl, porque Cis, padre de Saúl, y Ner, padre de Abner, fueron hijos de Abiel. Y hubo guerra encarnizada contra los filisteos todo el tiempo de Saúl, y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntaba consigo. Cosas buenas de esta parte de la vida de Saúl. Saúl ve a hombres esforzados, ve a hombres aptos para combatir y es inteligente y los une, los llama para que ellos sigan combatiendo. Cosas malas de Saúl. Él está pensando que es en su fuerza, que es en su habilidad y está dejando nuevamente de lado a Dios. Cosas que nosotros tenemos que aprender, no dejar de lado a Dios en medio de nuestras batallas cotidianas, en medio de los problemas que estamos viviendo el día al día. Probablemente tú y yo estemos pensando, yo soy el que decide sobre mi vida, yo soy el rey de mi vida. Debemos recordar que el rey de todas las cosas es Dios. Dios nos permite tomar decisiones, Dios nos da el albedrío y nos da la capacidad de decidir, pero también nos pone en nuestra mirada, en nuestro camino, el poder optar en obedecerle y seguirle o en pensar que solamente somos nosotros. Y vamos a ver que Saúl es un hombre que sigue pensando que son solamente sus fuerzas, que es solamente su habilidad,
que es solamente su capacidad, y esto lo vamos a ver en el capítulo 15, un capítulo fundamental para entender la historia de Saúl, cómo va a terminar su reinado, y también entender qué es lo que busca Dios en nuestras vidas y qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, capítulo 15, versículo 1, dice que después Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre el pueblo de Israel. Ahora pues, está atento a las palabras del Señor. Samuel regresa con Saúl después de que Saúl había desobedecido a Dios, y vemos a un Dios misericordioso, a ese Dios que tú y yo tenemos, que cuando nos hemos equivocado nos da de gracia otra oportunidad. Lo mismo está pasando con Saúl. Dios le da otra oportunidad y ahora le dice: pon atención, está atento a las palabras del Señor. ¿Qué pasa cuando tú y yo hemos pecado, nos hemos equivocado y el Señor, con amor, con gracia, a través de su palabra, a través de una predicación, a través de alguna forma, se acerca a nosotros y nos dice: vuélvete a mí y escucha mi palabra? Probablemente tú y yo hemos tenido esos momentos en donde hemos pecado, hemos hecho las cosas mal, y Dios nos llama a escucharle. Y entonces en el versículo 2 vamos a ver cuál es la tarea que Dios manda a Saúl, y vamos a ver que no es una tarea sencilla. Ahora, obedecer a Dios nunca es una tarea sencilla para nosotros. El que te diga obedecer a Dios es lo más sencillo que ha pasado en mi vida, probablemente te esté mintiendo. Entonces, versículo 2 del capítulo 15 dice: así ha dicho el Señor de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y ahí acaba entonces el mandato. Cuando tú y yo lo leemos, muchas veces nos asombramos y decimos: Dios, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué estás pidiendo esto? Bueno, debemos recordar, en Éxodo, los amalecitas atacan al pueblo de Israel, no tienen compasión del pueblo de Israel. Y entonces Dios había dicho que iba a tomar justicia, venganza en contra del pueblo de Amalec. Este pueblo de Amalec, como el resto de los pueblos que hemos visto cuando estudiamos el libro de Josué, cuando hemos estudiado otras partes del Antiguo Testamento, es parte de esos pueblos idólatras, esos pueblos que se les ha dado la oportunidad de arrepentirse, pero que han elegido caminar en contra de Dios. Entonces, cuando tú y yo pensamos en el pueblo de Amalec y en estos pueblos que se han vuelto enemigos de Dios y que han atacado al pueblo que él había elegido, podemos entender la decisión de Dios. También debemos de entender que Dios aquí lo que está diciendo es: yo los castigaré, ve y hiere y no te apiades. Y cuando habla de herir, está hablando de destruir, de acabar con ello, pero también la palabra hebrea que se está utilizando es haram. Esta palabra hebrea nos habla sobre apartar. Y es bien interesante. ¿Por qué? Porque el haram o la palabra apartar se podía utilizar también como la palabra sacrificio, que era para Dios o para los ídolos. Entonces, lo que Dios está diciendo: bueno, pues sacrifícalos, ¿no? Y Dios los había preparado ya para eso. Y cuando tú y yo pensamos en este tipo de historias y en este tipo de situaciones, también lo que debemos recordar es que todos somos de Dios, ¿no? Entonces, Dios tiene la capacidad y el derecho, si así lo quisiéramos ver, de hacer lo que quiera con cualquiera de nosotros. Y Dios ha tenido misericordia del pueblo de Amalec, ha permitido que el pueblo de Amalec siga caminando, siga creciendo, y tal vez se pueda arrepentir, pero el pueblo de Amalec sigue entregando a sus hijos a los ídolos, sigue haciendo las cosas mal. Entonces Dios ya ha decidido acabar con ellos y por eso hace este mandamiento. Ahora, cuando pasamos esta parte de la historia del libro de Samuel, capítulo 15, a nuestras vidas, probablemente hay cosas que Dios nos esté pidiendo que nos suenan difíciles
y tan fuertes como lo que le está pidiendo a Saúl, ¿no? Acabar con algo. Pero en este caso, probablemente Dios lo que nos está pidiendo es acabar con algo que sabe que nos aparta de Dios, con algo que sabe que quiere destruirnos. Los amalecitas querían destruir al pueblo de Israel, querían acabar con ellos. El pecado quiere destruir tu vida, quiere acabar contigo, quiere alejarte de Dios. Y Dios lo que pide el día de hoy para nosotros es que tú y yo nos alejemos del pecado y que acabemos con el pecado. Entonces, muchas veces es difícil decidir obedecer a Dios, pero es necesario. Vamos al versículo 3 y recordamos lo que Dios le dice en el versículo 3 es acaba con todo, animales, personas, con todo. Y Dios eso quiere, que tú y yo nos alejemos completamente del pecado. Versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos, váyanse, apártense y salgan de entre los de Amalec, para que no los destruyamos juntamente con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. ¿Quiénes son estos ceneos? Parte de la historia bíblica. Bueno, los ceneos son descendientes de la familia de Jetro, están emparentados entonces con el pueblo de Israel a través de Moisés, ¿no? Y esta parte es interesante porque ellos habían tenido misericordia en el Éxodo y entonces una cosa que podemos recordar de Saúl buena es que él aparta a los ceneos, no quiere dañarlos, habla con ellos y ellos son librados. Versículo 8, porque entonces, perdón, versículo 7, vamos a entrar en la batalla y dice, Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Vamos a detenernos ahí. En la batalla Dios les da la victoria. Dios ya sabíamos que Dios les iba a dar la victoria y esta parte es importante cuando lo pasamos a nuestras vidas. En la batalla en contra de nuestro pecado, tú y yo sabemos que ya somos más que vencedores en el Señor. Entonces, cuando batallamos con mentira, cuando batallamos con temor, cuando batallamos con ira, lo que tenemos que hacer es matar por completo ese tipo de pecado, cuando batallamos con lujuria, cuando batallamos con egoísmo, cuando batallamos, ponle el nombre que quieras del pecado con el cual puedes estar batallando. Y aquí Dios les da la victoria, pero vemos que tanto Saúl como el pueblo, y dicen que lo que hace el líder, pues lo hace todos los demás, ¿no? Entonces, Saúl como el pueblo no obedecen por completo a Dios y a mí me llama la atención varias cosas. Lo primero es que Saúl derrota a los amalecitas, pero deja vivo a su rey. ¿Por qué deja vivo a Agag, rey de Amalec? Bueno, es bien simple. Cuando tú vencías como un pueblo a otro pueblo y a un rey que era muy violento, y de hecho es bien interesante, la palabra Agag significa violento o significa encendido, y esta parte, entonces, Agag era conocido como un rey violento, un rey fuerte, y eso le iba a dar fama a Saúl de ser un rey fuerte, un rey poderoso. Y él decide, bueno, quiero la fama para mí. Y muchas veces tú y yo decidimos tener como, mira, yo quiero guardar este cierto rastro de orgullo en mi corazón. Yo quiero guardar esto de ego en mi corazón. Sabemos por lo que hemos visto en la Biblia que Saúl era una persona que se había vuelto ególatra, que era solamente para él la gloria. Y entonces él permite que quede vivo Agag para llevárselo como un trofeo. Y el pueblo toma y perdona lo mejor de las ovejas y del ganado, ¿no? Y me llama la atención en el verso 9 que dice que no lo quisieron destruir.
Esto es un acto volutivo o de voluntad. Es un acto que tú piensas, que tú razonas y dices, no, pero esto me está haciendo bien. Y muchas veces tú y yo, por nuestra voluntad, sabemos lo que Dios nos ha pedido, pero decimos, no, pero es que este pecado en esta parte me está haciendo bien, ¿no? O sea, mira, intento dejar muchas cosas, pero esto no lo he dejado porque me hace bien. Con esto me solvento algunos gastos o con esto me siento complacido y no lo quiero cambiar. Y el pueblo de Israel, eso es lo que hace. Estos guerreros salen y obedecen a medias. Esto también lo podemos entender como obediencia selectiva a Dios. Y muchas veces tú y yo lo hacemos. Desde niños tenemos obediencia selectiva, ¿no? Nos mandan nuestros papás a lavar trastes y lavamos platos, lavamos vasos, lavamos cucharas, pero tal vez no lavamos el sartén que estaba más mugroso y lo dejamos y lo ponemos nuevamente en la estufa y decimos, ay, ese no lo vi, y no, pero ahí está. Y eso es obediencia selectiva. Ahora, después llega mamá y te dice, oye, pero te mandé a lavar los trastes, ¿por qué no acabaste de lavar? Y tú dices, ah, no lo vi, perdón, ¿no? Y entonces te va a tocar lavar ese traste y probablemente los que hayan salido. Obediencia selectiva también tiene otro nombre. Ese otro nombre es desobediencia. Cuando tú obedeces a medias, a pesar de que le pongas un término bonito como nombre, a pesar de que digas, ah, mira, suena muy bonito, la realidad es que no suena bien y no es verdad, no es verdadera obediencia, es desobediencia. Y lo que el pueblo de Israel está haciendo es desobedecer por completo a Dios. Entonces, ellos no quisieron destruir lo mejor porque se lo querían quedar. En el libro de Isaías, en el capítulo 5, versículo 20, vemos una advertencia de eso a nosotros. Hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, ¿no? Debemos de tener cuidado y analizar qué es lo que estoy haciendo, que sé que está mal, pero yo estoy diciendo que está bien y cómo me afecta en mi relación con Dios, en mi relación con las personas y cómo va a afectar en mi futuro. Versículo 10 dice que vino palabra del Señor a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Señor toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vamos a detenernos en estos pequeños versículos y vemos Dios hablando con Samuel en la noche y diciéndole, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Y es que debemos recordar lo que Dios le ha dicho a Samuel sobre Saúl. Dios puso a Saúl por rey, pero también vemos que Dios había dicho, o mejor dicho, lo que Dios había hecho, no lo que había dicho, lo que Dios había hecho en el corazón de Saúl después de que Samuel habló con él. Cuando Dios lo elige como rey y él va descendiendo después de hablar con Samuel, lo que pasa es que Dios transforma el corazón de Saúl, ¿no? Muda el corazón de Saúl a manera de que se vuelve un nuevo hombre y empieza a hablar con los profetas y eso nosotros ya lo vimos en un capítulo anterior. Entonces, Dios ha mudado su corazón, lo ha transformado, pero Saúl ha vuelto a ser lo que era antes de que Dios le cambiara el corazón. Y aquí vemos, Dios puede transformar nuestro corazón. Dios puede limpiarnos de maldad, Dios puede limpiarnos de temor, Dios puede limpiarnos de duda, pero si tú y yo nos alejamos de Dios, habían pasado 2 años del reinado de Saúl y Saúl ya se había alejado por completo de Dios, ya no buscaba a Dios. Si tú y yo decimos, ah, mira, tuve un encuentro con Dios, pero no continuamos caminando con Dios como sus discípulos, si no seguimos las huellas de Cristo, entonces nos va a pasar esto, que vamos a alejarnos de Dios y vamos a traer pesar al corazón de Dios. Entonces,
¿Por qué hay pesar en el corazón de Dios por Saúl? Porque lo ha dejado de lado, no ha cumplido la palabra de Dios. Tú y yo podemos leer la Biblia todos los días, pero si lo que Dios nos habla no lo obedecemos, probablemente lo hemos dejado. Entonces Samuel se siente mal, se apesadumbra y ora toda aquella noche clamando al Señor en favor de Saúl. Y esta parte a mí me llama mucho la atención porque vamos a ver que el clamor de Samuel es legítimo. Y probablemente hay gente que el día de hoy está pidiendo por nosotros para que nuestros corazones sean transformados, o tú estás pidiendo por alguien. Pero mientras tú y yo o estas personas no decidan caminar en la voluntad de Dios, en volver a Dios, la intercesión no va a poder hacer mucho, ¿no? Hay personas que llegan y te dicen, ora por mí, para que mi corazón sea transformado, pero siguen haciendo las mismas cosas. Ora por mí para que mi corazón sea transformado y ya no engañe a mi esposa. Y tú oras por la persona y le dices, Señor, quita toda tentación, Señor, toca a su alma, Señor, protégelo, Señor, aléjale las malas amistades, aléjale todo lo malo. ¿Y qué es lo que pasa? Que probablemente él busca las malas amistades, que él busca tener las aventuras. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Si hay cosas que yo sé que están mal, sí pide oración y ten por seguro que hay gente que está orando por ti, pero también aléjate tú y acércate a Dios. Versículo 12 vimos ya que Samuel madruga y va a encontrar a Saúl por la mañana y le es dado aviso a Samuel de que Saúl fue a Carmel. ¿Y a qué fue a Carmel? Carmel es un monte y debemos de tomar esto en cuenta. No es lo mismo el monte Carmelo que el monte Carmel. El monte Carmel es otro. Y les ha avisado que en Carmel Saúl se ha levantado un monumento, ¿no? Saúl no está pensando para nada en Dios. Saúl está pensando, yo soy el que ha vencido, yo soy el bueno, mira, yo vencí a los amalecitas, yo he hecho las cosas. Es más, acá traigo al rey enemigo, al rey de Amalek, como mi trofeo de guerra. Y muchas veces eso llega a pasar en nuestros corazones. Sin darnos cuenta, tenemos trofeos de guerra de cosas que tú y yo hemos logrado y nos sentimos orgullosos de eso. Y debemos de reconocer que no pasa nada o no podemos hacer nada sin la ayuda de Dios. Entonces, versículo 13 dice que vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú del Señor, yo he cumplido la palabra del Señor. Híjole, Saúl se siente muy tranquilo y cuando ve a Samuel, probablemente no lo quería ver, pero pues ya llegó Samuel. Cuando llega Samuel, le dice, yo he cumplido con la palabra de Dios. Algo bien importante que vemos en Saúl y que muchas veces vemos en nosotros. Mantener una fachada exterior bonita, ¿no? Mira, estoy cumpliendo, no, yo he hecho las cosas bien, no, mira, yo estoy ofrendando a la iglesia, no, mira, yo estoy asistiendo, no, mira, yo estoy sirviendo. Y ojo con eso, porque no se trata de lo exterior. Tú y yo sabemos que hay cosas que en nosotros tienen que ser mudadas, transformadas. Ahora, hay veces que probablemente por fuera todo se vea bien y hasta le pudo haber dicho Saúl a Samuel, mira, ya viste, ahí el monumento que me están haciendo, ni siquiera decir yo me estoy haciendo, ¿no? Yo me estoy financiando, sino me están haciendo. Y a veces eso pasa en nuestros corazones. Ya viste cómo están hablando bien de ti. Ya viste cómo las cosas te están saliendo bien. Y eso es lo que está pensando Saúl de sí mismo. Pero siempre hay cosas que nos delatan, cosas que salen de nuestro control y que delatan cómo están nuestros corazones, cómo están nuestras vidas. En el caso de Saúl, vamos al versículo 14 para ver qué es lo que lo va a delatar. Versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Están en el campo de batalla, no se habían llevado animales. Entonces, ¿de dónde salieron estos animales que suenan? No, él está diciendo, yo cumplí con Dios, pero ¿qué es esto que está sonando, que está acusando tu conciencia, que hace ruido, que hace escándalo en tu corazón? ¿No? Y
Esto lo debemos recordar. No hay nada oculto para Dios en nosotros, ¿no? Y a veces el fruto de las cosas que hacemos mal hace muchísimo ruido delante de Dios. Y puede ser que tú digas, pero mira, vencí, hice las cosas. Espérate, tú sabes que hay cosas que están haciendo ruido y no hiciste bien. Vamos, versículo 15. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Señor tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Te acuerdas de esta parte de la obediencia selectiva que suena muy bonito, pero sigue siendo desobediencia? Pues aquí lo vemos, ¿no? Saúl ahora lo que está haciendo es lo que ha estado haciendo en otras ocasiones cuando se equivoca, repartir culpas. Y lo que dice es, el pueblo es el que perdonó lo mejor de las ovejas. Lo mejor del ganado lo perdonó el pueblo. Y todavía dice, para ofrecerlo, para sacrificarlo a tu Dios. Híjole, lo que podía haber sido una victoria completa en la vida de Saúl, una restauración, termina siendo el peor fracaso. Y muchas veces se dice que ganas perdiendo o pierdes ganando. En este caso, la victoria militar, lo que le estaba dando estatus a Saúl dentro del pueblo de Israel, lo que podía darle renombre en otros reinos alrededor, en realidad le estaba llevando al fracaso más profundo de su vida, el no obedecer. Y muchas veces, cuando tú y yo hemos hecho las cosas mal delante de Dios y nos ha salido el tiro, pensamos, gracias a Dios que me fue bien, gracias a Dios que bendijo esto, pero debemos de tener mucho cuidado en que eso no realmente nos esté alejando de Dios. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Señor me ha dicho esta noche. ¿Te acuerdas? En la noche Samuel habló con Dios o Dios habló con Samuel y Samuel todavía oró por él, por Saúl. Y es bien triste esta parte porque hay personas que están orando por nosotros y tal vez tú estás orando por tu esposa, por tu esposo, por tus hijos, ¿no? Pero algo que debemos tener bien en claro es, no importa cuánta gente esté orando por mí, si yo no obedezco a Dios, si yo en cada oportunidad de gracia que Dios me da desobedezco, no hay nada que pueda pasar. Y entonces Saúl le dice, versículo 17, dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y el Señor te ha ungido por rey sobre Israel. Y el Señor te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Y esta parte es tan triste porque nos recuerda de dónde viene Saúl, pequeño, ¿no? Él se sabía pequeño delante de sus ojos. Cuando Samuel habló con él le dijo, pero ¿cómo yo, no? Si vengo de una tribu tan pequeña. Y él se sabía pequeño, pero se le ha olvidado y se ha llenado de orgullo. ¿Te acuerdas cuando tú y yo llegamos al Señor? Probablemente te pasó lo mismo que a mí y que me sigue pasando muchas veces. Soy bien pequeño. La verdad es que no soy nada y cómo tienes misericordia de mí, Dios, ¿no? Y a veces eso también cuando me hincho de orgullo o busco mi propia ganancia y mi corazón se ensucia, se me olvida y me vuelvo al botín, me vuelvo a lo que mi corazón desea, al pecado. Pero debemos tener cuidado porque volvernos a los tesoros de este mundo nos aleja de los verdaderos tesoros, de esa herencia que hemos estado hablando en los estudios en el Nuevo Testamento, en Efesios, de esa herencia eterna que tú y yo ya tenemos por la gracia de Dios. Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta de Saúl. Si ya Dios le deshizo todo el teatro, si Dios ya descubrió su corazón, pues ¿qué es lo que podrías hacer? Arrepentirte, pero vamos a ver qué es lo que hace Saúl. Versículo 20.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien, he obedecido la voz del Señor y fui a la misión que él me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Y ahí vemos entonces el corazón de Saúl. Saúl dice, pues yo he obedecido, ¿no? Mira, tú me puedes decir lo que quieras, pero yo lo he hecho. Traje al rey de Amalec, destruimos a los amalecitas. Yo he cumplido con Dios. ¿Y cuántas veces piensas eso tú? Tal vez lo has llegado a pensar. Yo lo he llegado a pensar. Señor, pero yo cumplí. Tal vez no cumplí como tú me pedías las cosas. Tal vez no he dejado por completo este pecado, pero tú sabes que he cumplido dejando otros pecados. Y pues ahí está, te estoy obedeciendo. Pero la realidad es que ese tipo de justificaciones, por más que te mientas, por más que lo hables, por más que lo pienses, no te justifican delante de Dios, que conoce lo más profundo de nosotros. Entonces, Saúl se justifica y no solamente eso, sino que vuelve a poner a otros como los perpetradores del mal. Versículo 21. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y aquí tal vez tú y yo podríamos decir rápidamente, lo está diciendo, él mismo está diciendo que era anatema. ¿Te acuerdas de estas palabras que yo te decía de Joram, que significa sacrificio o consagrado? Bueno, pues también significa anatema. Entonces, lo que estaba diciendo es, lo consagramos para, el pueblo lo consagró para ofrecérselo a Dios, pero él no se estaba dando cuenta que en realidad habían tomado del anatema, de lo que Dios había consagrado para ser destruido, ¿no? Y entonces Samuel, verso 22, le dijo, y viene algo que tú y yo debemos de entenderlo el día de hoy. ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras del Señor? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Qué fuertes palabras en esta parte, porque Samuel le dice lo que más adelante David va a tomar en el libro de los Salmos, en el capítulo 51. ¿Se complace el Señor en los sacrificios, en las víctimas, como en que se obedezca su palabra? Y a veces tú y yo pensamos, pero yo ya le prometí a Dios, y hay personas que hacen ese tipo de cosas, aún en el cristianismo. Yo ya le prometí a Dios, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer aquello, si Él me cumple esto. ¿Tú crees que Dios se complace en un sacrificio más que en que lo obedezcas? Y la respuesta es no. Ahora, eso no va a ser algo nuevo, sino que va a ser algo que todo el tiempo y en la vida de todo creyente se va a pedir: el sacrificio, el entregar, el ofrecer a Dios, pero no el sacrificio de animales o un sacrificio de dar, sino de obediencia. Eso es lo que realmente complace a Dios, que tú y yo lo obedezcamos, que tú y yo sigamos lo que Él nos pide. Cumplir la voluntad de Dios exige dejar cosas que nos agradan. Y muchas veces tú y yo estamos pensando, pero ya me reúno, pero ya oro, pero ya esto, pues sí, pero ahora viene el siguiente paso: obedecer a Dios. No solamente era leer la Biblia, no solamente era orar, no solamente era conocer, convivir con la iglesia, sino principalmente es obedecer a Dios. Acompáñame, vamos a el Evangelio de Mateo, capítulo 16. En el Evangelio de Mateo, capítulo 16, vamos a encontrar que Jesús va a estar hablando con sus discípulos y va a pasar eh, una historia bien interesante, porque Pedro va a escuchar lo que Jesús está diciendo y no le va a agradar. Entonces, Mateo capítulo 16, vamos al versículo 21. Vamos a ver de qué estaba hablando Jesús que no le agradó a Pedro.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23 de Mateo 16. Pero él, Jesús, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, o enemigo, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué era lo que estaba haciendo Saúl en primer libro de Samuel, capítulo 15? Cuando toma de los sacrificios, cuando toma rey, lo que está buscando es la fama delante de los hombres, lo que está buscando es el honor, lo que está buscando es verse bien y sentirse bien. Ha puesto la mira en las cosas de los hombres y lo ha dejado. La ha quitado de las cosas de Dios. Por lo tanto, podemos decir que se ha vuelto un enemigo de Dios. Versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto les digo que los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y esta parte es bien importante porque Jesús les dice: si alguno quiere venir en pos de mí. Y eso es algo que el día de hoy Dios nos recuerda todo el tiempo a nosotros. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Toma eso que sabes que no quieres hacer. Jesús no quería tomar la cruz, su carne no quería, por eso va y ora en Getsemaní: Padre, de ser posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y muchas veces tú y yo seguimos pensando: pero Dios, si esto me hace bien, ¿a poco si quieres que lo deje? Y la respuesta es: niégate a ti, niégate a tus deseos, niégate a las cosas que están mal. Oye, pero es que eso me va a salvar la vida, eso me está salvando mi economía, eso me está salvando en otras áreas de mi vida, me está dando placer. Pues si quieres salvar tu vida como la conoces, la vas a perder. Vas a perder la verdadera vida. Pero si tú pierdes tu vida como la conoces, el placer que tú estás buscando el día de hoy, que sabes que está en contra de Dios, entonces vas a ganar la vida eterna. Vas a ganar el estar con Dios. Regresamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, y vamos al versículo 23, y recordamos lo que Samuel está diciendo. El desobedecer a Dios, lo que acaba de hacer, la rebelión que hizo en contra de Dios, tanto él como el pueblo, es como el pecado de adivinación o como tener ídolos, el ser obstinado. Y entonces Dios lo desecha. Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Señor. Saúl se va por la salida fácil y vuelve a culpar a la gente. Yo pequé por temor, me dio miedo lo que ellos podían hacer, y la verdad por eso los consentí, por eso dije: bueno, sí está bien. Y muchas veces tú y yo ponemos pretextos: yo pequé porque mira, todos los demás lo estaban haciendo. Yo pequé porque mira, las cosas, no había otra forma de hacerlas. Y dice: perdona pues ahora mi pecado. Se está dirigiendo a la persona incorrecta. Le pide perdón a Samuel y no al Señor, ¿no? Y esta parte: perdona mi pecado. Y cuando ha hablado de Dios en otras ocasiones en este capítulo, no sé si te has dado cuenta, pero por ejemplo en el versículo 15 dice: al Señor tu Dios, he obedecido la voz de tu Dios. No es el Dios de Saúl. Y esta parte es bien importante. Muchas veces tú y yo dejamos de lado a Dios
y ya no es nuestro Dios. ¿Quién era el Dios de Saúl? Saúl mismo. La voluntad de Saúl era la que importaba por sobre la de Dios. Versículo 26. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl se tomó de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, el Señor ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá. Cuando habla de la gloria de Israel está hablando de Dios, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore al Señor, tu Dios. Fíjate qué es lo que le está importando realmente ahí a Saúl y se descubre nuevamente su corazón. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Lo que él quiere es honor. Lo que le importa es su honor, no la honra o el honor de Dios. Y esta parte es bien importante para nosotros. Si tú y yo pensamos en nuestro honor antes que en el honor de Dios, en mi gloria, en mi victoria, en mi poder antes que en Dios, entonces hay algo mal en nuestros corazones y tiene que ser transformado. Lo que le importaba a Saúl era verse bien con la gente, conseguir firmas, por así decirlo, para que la gente viera, mira, Dios sigue estando bien conmigo, ¿eh? Aquí no ha pasado nada malo. Y entonces, verso 31, probablemente lo que pasa es que Samuel dice, bueno, puede haber una revuelta, puede haber problemas, Dios ya tiene el plan en acción. Y Samuel regresa con Saúl y adoró Saúl al Señor. Esta parte es la más triste para mí de este capítulo. Saúl en realidad no está adorando a Dios. Saúl está por fuera adorando a Dios, pero por dentro ha roto toda relación con Dios. Y eso es algo que muchas veces pasa con nosotros. Hemos roto toda relación con Dios, pero levantamos las manos en adoración el domingo. Pero fingimos que estamos bien con Dios. Y la realidad es que Dios no quiere que hagamos eso. Dios nos da oportunidades y nos da enseñanzas como la del día de hoy para que volvamos a Él y le digamos, Señor, perdóname, transforma mi corazón, transforma mi mente. Y aquí Saúl adora solamente de labios. Verso 32. Después dijo Samuel, tráeme o tráiganme a Agag, rey de Amalek, y Agag vino a él alegremente. Pues ya había pensado que ya la había librado, ¿no? Y entonces ahí está Agag alegre, y dice Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Señor en Gilgal. Y nos suena bien fuerte esta parte, pero Dios había mandado en Levítico capítulo 24, versículo 16, que todo aquel que hablara en contra del nombre de Dios, que todo aquel que blasfemara el nombre de Dios, que era lo que había hecho Agag, merecía la muerte delante de él. Y entonces Samuel cumple lo que Dios pedía en su palabra. Versículo 34 dice que se fue luego Samuel a Ramá y Saúl subió a su casa en Gabá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Estos últimos versículos, nunca más el representante de la presencia de Dios se acercó a Saúl. Y tú y yo nunca sabemos cuál va a ser la última oportunidad que Dios nos dé para arrepentirnos, para decirle al Señor, Señor, transforma nuevamente mi corazón. Señor, me arrepiento realmente y no quiero buscar mi fama, no quiero quedar bien con nadie, quiero quedar bien contigo, quiero estar bien contigo. Y tú y yo podemos pedirle a Dios que Él sea el que nos transforme, porque el día de hoy tenemos a Cristo como sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros delante del Padre.
el día de hoy quiero que cerremos en la carta a los Filipenses. Entonces, acompáñame, vamos a Filipenses capítulo 2 y vamos a ver en el capítulo 2 lo que el apóstol Pablo va a decir a la iglesia de Filipos, pero también a nosotros. ¿Qué cosas son las que sí tenemos que buscar? ¿Qué cosas son en las que sí tenemos que pensar? Ya no pensar en cómo me veo, en cómo me ve la gente, sino en cómo esto me acerca a Dios. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. Saúl pensaba matar a su propio hijo, Jonatán, pero no quiso matar a un rey que Dios le había mandado matar porque pensaba en su honra, porque pensaba que él era superior y que se podía ver mejor dejándolo vivo, ¿no? Y a veces así nos pasa. Vemos más por lo nuestro que ver por cómo podemos amar, cuidar, tener misericordia, tener amor, tener unidad con otros. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también lo de otros. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haya en nosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y esta parte es importante remarcarla. Saúl nunca tuvo ese sentir. Saúl siempre pensó solo en sí mismo. Pero tú y yo el día de hoy podemos voltear y ver las cosas de Dios y pedirle, Señor, quiero tener el mismo sentir que tú has tenido de amor, de cuidado, de protección. Y Señor, quiero obedecer y tener este mismo espíritu que tú tenías de obediencia al Padre, de amor al Padre, de amor a otros. Ayúdame, ayúdame a ser transformado ya que mi corazón eh, deje de seguir cosas vanas y te siga a ti, y te ponga a ti en primer lugar. ¿Me acompañan ahora? En Iglesia Gracia y Verdad, te agradecemos que hayas escuchado este estudio. Te invitamos a que continúes escuchando nuestros próximos estudios. Dios te bendiga. Gracia y Verdad.